Bueno, muy buen día, muy buenos días. Estamos empezando con la clase de la Escuela Bíblica de la Iglesia Bautista de Paso del Rey, otra vez con este tema de los Evangelios sinópticos que venimos desarrollando. Y bueno, como habíamos visto el domingo anterior, ya habíamos concluido con el sermón de las parábolas del reino de Mateo capítulo 13. Y como decíamos en otras oportunidades, estamos siguiendo el lineamiento de Marcos, que fue, digamos, el texto base para tanto el Evangelio de Mateo como de Lucas. Entonces, en ese lineamiento que veníamos siguiendo, justamente pasamos de las parábolas del crecimiento de la semilla y la parábola del crecimiento de la semilla de mostaza a el sermón de las parábolas del reino en Mateo. Pero ya terminado ese tema, ahora entramos en un pequeño relato, pero con mucho contenido, que nos ayuda a entender muchas cosas también del Nuevo Testamento en relación con el contexto, y que es el relato de cuando Jesús calma la tempestad. En Marcos capítulo 4, versículo 35. Haciendo un poquito una introducción que nos anticipa al resto de los pasajes, lo que tenemos que marcar es que este relato de Marcos 4, del 35 al 41, nos habla de la autoridad de Jesús sobre la creación. En el capítulo 5, que nos encontramos con el caso de aquel muchacho endemoniado de la zona de Gadara, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, nos muestra la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos. Y en el relato de Marcos 5, del 21 al 43, nos muestra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. Entonces, en esta relación que van teniendo estos pasajes, el tema central es la autoridad de Jesucristo. Así que vamos a centrarnos entonces en este relato de Marcos 4, 35, que lo voy a leer hasta el versículo 41. Y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, es un relato muy conocido, ¿no? Conocemos bien esta situación de Jesús reprendiendo el viento y el mar, pero vamos a ir viendo una serie de detalles que nos ayudan a ilustrar, a entender lo que el pasaje nos está diciendo. Hay algunos detalles que tienen que ver con la situación que se vivía. Primero vamos a ver el versículo 35, algo que solamente Marcos detalla. Fíjense, hay una serie de detalles en este relato de Marcos que nos muestran cómo él escuchaba atentamente a Pedro.
porque era Pedro quien había estado relatando esto y quien había vivido la experiencia intensamente. Acordémonos que Pedro era pescador y tenía justamente en esa zona del mar de Galilea su pyme, vamos a decir, ¿no? Su pequeña empresa de pesca, ¿no? Junto con su hermano. Entonces, los detalles que se mencionan acá nos ilustran la situación que se vivía y justamente son detalles que marcó Pedro y que Marcos rescató en esos detalles que Pedro contaría al relatar lo vivido, el testimonio que él había vivido con el resto de los discípulos, viendo a Jesús en esta situación, y Marcos, ese muchacho que prestaba tanta atención a todo lo que pasaba con Jesús, al escuchar los relatos de Pedro, grabó ciertos detalles, ¿no? Y fíjense, el primero es que dice, cuando llegó la noche. Es decir, Jesús había estado predicándole a la multitud y ya llegó la noche. Es un detalle muy importante para tener en cuenta en qué situación los agarró la tempestad, ¿no es cierto? No solamente era una tempestad en medio de ese gran lago llamado Mar de Galilea, sino que además era de noche. Sigue diciendo el pasaje que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ahora voy a hacer uso de un mapa para que podamos conocer y entender un poco más esta situación. El otro lado, en el versículo 1 del capítulo 5, nos muestra que era la región de los Gadarenos. O sea que cruzaron el lago o el mar de Galilea, lo cruzaron para llegar a la zona donde vivían los Gadarenos. Sigamos entonces con el versículo 36. Dice que entonces Jesús, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, es decir, no hubo preparativos ningunos. Así, tal cual como estaba sobre esa barca, así retiraron la barca y ahí iba Jesús. Es decir, no es que fue a otro lugar a cambiarse o descansar o alimentarse. No, así terminó de estar ese día con esa multitud y así nomás como estaba lo retiraron. Esto nos ayuda a entender también por qué Jesús se durmió en la barca, ¿no es cierto? Estaba cansado. Así que como estaba en la barca, y marca del versículo 36 que había también con él otras barcas. Entonces podemos también, a mí me gusta ilustrarme un poquito lo que sucedía, ¿no? Y entonces no es que solamente estaba la multitud en la playa escuchando a Jesús desde la barca, hablando desde la barca, o sea, usando la barca como púlpito, como otras veces también lo había hecho, sino que había otras barcas ahí también acercándose a esa barca. Es decir, era un momento muy importante. Y las otras barcas quizá salieron o se movieron también junto con Jesús, ¿no? O con la barca donde iba Jesús. No sabemos qué pasó con esas otras barcas, pero nos ayuda a ver que era un momento de mucha gente, mucha gente y barcas escuchando a Jesús en la orilla del mar de Galilea, ¿no? Así que nos presenta un momento intenso en el que Jesús estaba hablando con toda esa multitud, ¿no? Son detalles que nos hacen ver la situación en donde Jesús en la que Jesús situación que fue propicia para que él se cansase de tal manera que al acostarse en la barca se durmió. Hablemos un poquito de la barca.
Que cuando hablamos de barcas, ¿a qué nos referimos? Embarcaciones pequeñas, ¿no es cierto? Pero del tamaño que podían entrar unas 15 personas. Es decir, los 12 y Jesús entraban en esa barca bien. Así que es una embarcación, como cuentan que han encontrado alguna embarcación en hallazgo arqueológico, y eran embarcaciones de 8 metros de largo. Así que podemos imaginarnos una embarcación de 8 metros, 9, a lo sumo 10 metros de largo, ¿no es cierto? Por 2 más o menos de ancho, es decir, una pequeña embarcación, bastante grande para ir de pesca, ¿no es cierto? Pero pequeña para movilizarse en una extensión tan grande de agua como era el mar de Galilea. Y generalmente tenían una asta con una vela cuadrada para movilizarse. También podían a remo, ¿no es cierto?, moverse, y para eso tenían 4 remos. Más o menos así eran esas barcas que se están mencionando acá, ¿no? Ahora dice en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento. Es decir, no estamos hablando de lluvia, de tormenta, de grandes nubarrones. Estamos hablando de algo de viento. Y esto es algo típico en ese lugar. Para eso me voy a valer un poquito de mi atlas histórico de Westminster para mostrarle un mapa que nos va a ayudar a ilustrar un poquito, espero, ¿no?, que nos ayude a ilustrar un poquito. Este es un mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. Quizá lo pueden encontrar en el final de sus Biblias también, ¿no es cierto? Pero ahora yo les voy a mostrar algunos detalles. Esto es el mar de Galilea o lago de Genesaret, es decir, es un lago porque es de agua dulce, pero la extensión de unos 20 kilómetros por 12, esa extensión lo hacía que lo vieran como un mar, el mar de Galilea o lago de Genesaret, ¿no es cierto? Bueno, ahí en esa zonita está Capernaum, que es donde se manejaba Jesús con sus discípulos, ahí es donde vivía Pedro. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado, a la zona de Gadara. Gadara, no sé si se llega a leer, esta es la zona donde vivían los gadarenos, la zona de Decápolis, que más adelante también la volvió a visitar. Entonces, Jesús les pidió que pasen al otro lado. Cruzaron entonces el mar de Galilea. Lo que tenemos que entender es que toda esta zona es zona de colinas, así que el mar de Galilea está rodeado de zona de colinas y tenemos acá en la zona norte, hacia arriba, el monte Hermón, que es un cordón montañoso que llega a 2.814 metros de altura, la altura máxima. ¿Qué tiene que ver todo esto, esta cuestión así de descripción de las zonas montañosas que había? Estas zonas montañosas buscaban los deslizaderos, los canales, los tubos, digamos, para ilustrar un poquito, que se generaban con todos estos ríos que alimentaban el lago de Genesaret. Entonces, en medio de estos canales, de estos ríos que iban a través de las zonas montañosas, los vientos tomaban presión, es decir, por eso uso la palabra de tubo, porque todos los vientos los vientos fuertes que venían del norte, se intensificaban en medio de esos canales. Así que cuando llegaban al lago de Genesaret, generaban
grandes tormentas de viento solamente, es decir, podía estar el cielo completamente despejado y por esos intensos vientos que venían a través de esos canales se generaban grandes remolinos y tormentas de viento, sin lluvia. Así que así podemos entender entonces varias cosas. Primero, de dónde hacia dónde se dirigía la barca. Segundo, la dimensión de este espejo de agua, del mar de Galilea o lago de Genesaret, y el porqué de estas tormentas de viento sin lluvia. Esto es un poquito para explicar el contexto, digamos, entender qué era lo que estaba pasando cuando dice acá que se levantó una gran tempestad de viento. Dice, y echaba las olas en la barca. Es decir, esos vientos producen grandes olas de 2 metros de altura. Imagínense entonces esa pequeña barca de 8 por 2 con esas olas de 2 metros de altura cayendo sobre la barca. ¿Cómo se movería eso? Y por otro lado, esas olas metían el agua dentro de la barca. Entonces, dice, de manera que ya se anegaba, es decir, se hundía. Era tanta el agua que se hundía en la pequeña barca. Dice, y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal, es decir, popa, la parte de atrás de la barca. Contaba, como cuentan las embarcaciones pequeñas, ¿no? Un gomón o alguna embarcación pequeña que se use para pesca, tienen siempre en la parte de atrás un lugar donde sentarse, donde acomodarse, porque es el lugar de menos movimiento de la barca. Es decir, yendo hacia adelante en la barca, la proa, es la parte de adelante, es la que más se va a mover con el oleaje, chocando con las olas, ¿no? Y entonces la parte más hacia atrás es la que usa el capitán o el que dirige para poder observar a la distancia el mar, ¿no es cierto? Y manejarlo desde ahí, el timonel. Así que en esa parte de atrás habría algún lugar donde él podía recostarse, y era el lugar que era para los privilegiados. Así que Jesús estaba usando ese lugar privilegiado en el que aprovechó para descansar, es decir, para recostar su cabeza sobre una almohada. Ahí en ese lugar se dejaba algo para que esa persona pudiera acomodarse, ¿no? Entonces, ahí estaba Jesús y aprovechó para dormir. Listo, ocúpense ustedes de navegar al otro lado, yo voy a dormir. Eso podemos imaginarnos que habría sido la situación, ¿no? Pero entonces, en medio de toda esa tormenta de viento, con esas grandes olas que se levantaban y caían con ímpetu sobre esa pequeña barca, y los discípulos veían a Jesús durmiendo, ¿no? Entonces, podemos imaginar que el que hablaba sería Pedro, ¿no? Porque él relataba el acontecimiento y entonces él recordaba lo que él dijo. Entonces, Pedro habría dicho, supongo yo, que habría sido Pedro el que habría dicho, no tienes cuidado que nos estamos muriendo, que perecemos. Y yo le encuentro acá un tono de reproche, obviamente. Estás durmiendo, nos estamos hundiendo, ¿no? ¿No te das cuenta que nos estamos muriendo acá? Entonces, dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Así que acá tenemos un poquito el tema del contexto, ¿no? Podemos ver la enseñanza que más se ha escuchado acerca de este pasaje, que es
el tomar la tormenta en forma simbólica y referirnos así a nuestros problemas, nuestras preocupaciones, las crisis, las situaciones adversas, las tribulaciones. Entonces, vemos acá que nosotros pasamos por distintas tormentas, ¿no? Y en esas tormentas parece que Jesús duerme, pero no, Él está ahí y Él tiene autoridad para reprender al viento y al mar y hacer que se haga una gran bonanza, es decir, que haya paz. Podemos escuchar algunas predicaciones por YouTube, como hice yo en algún momento, y vamos a encontrar un predicador que hace énfasis sobre la expresión pasemos al otro lado. Y acá tenemos una gran enseñanza que este predicador marcaba, que es el hecho de que Jesús ya había dicho pasemos al otro lado, ¿no? Es decir, si Jesús había dicho pasemos al otro lado, es porque Él ya tenía esa disposición de pasar al otro lado, a Gadara, y había un propósito en eso, y eso se iba a cumplir sea como sea. Esto es una gran enseñanza para nosotros, ¿eh? Realmente es así, porque lo que Jesús dice se va a cumplir, no importa lo que pase en el transcurso desde lo que dijo hasta el cumplimiento. Pueden pasar muchas cosas y aparentemente contrarias, negativas, o que pueden llegar a cambiar el curso de esa decisión o de esa palabra, pero Jesús ya lo dijo. Así que si Jesús ya lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir, ¿no? Entonces, en este sentido, se nos amplía el panorama, ¿no? Y no es solamente pensar en nosotros mismos, ¿no? Y en nuestras preocupaciones, porque ese es el problema que tenemos siempre, que queremos encontrar en las Escrituras una palabra para nuestra situación particular y específica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este pasaje en relación con esta pandemia que estamos teniendo, estamos viviendo, ¿no? Entonces, aplicamos a nuestra situación particular, nuestra situación económica, nuestra situación de salud, o la situación general del mundo, es la tormenta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, ¿no? Jesús para esta tormenta. Bueno, nosotros nos encontramos entonces con muchas promesas y muchas cosas que Jesús dijo y se van a cumplir. Es decir, no importa todo lo que pase en el transcurso, lo que Jesús dijo se va a cumplir. Por ejemplo, tenemos bien en claro que Él va a volver a buscar a su iglesia o a los que han creído en Él, ¿no es cierto? Y entonces en ese momento vamos a experimentar la redención. No importa todo lo que pase en el medio, eso se va a cumplir. Y así podemos encontrar otras promesas de Dios a través de las Escrituras que se van a cumplir. Se van a cumplir. Ahora, el tema de este pasaje no es ese realmente. El tema de este pasaje, como lo marcamos al principio, es la autoridad de Jesús sobre la creación. Entonces, en vez de darle un énfasis simbólico al texto, creo yo que encontramos una riqueza aún mayor si nos atamos a lo que el texto dice, que es Jesús reprendió el viento y la tormenta. También hay quien marca que en el versículo 39 usó la misma expresión para reprender al viento y al mar que usó en Marcos 1:25 para reprender a un demonio, ¿no? Pero ese es el tema que va a aparecer en el capítulo 5 con este muchacho que estaba endemoniado. Es la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos. Pero en este pasaje
está haciendo énfasis de la autoridad que Él tiene sobre la creación. Y esto es muy importante. No es algo menor. No es, bueno, pero eso es un tema más general que no es lo que me preocupa a mí ahora. No, sí, es un tema que tiene que ver justamente con el ahora. Y ahora vamos a ver un poquito. Primero, el hecho de que Jesús estaba en una situación de sujeción total al Padre. En Mateo, en el capítulo 8 de Mateo marca algo más cuando relata esto. Si bien hay muchos detalles que no aparecen del relato de Marcos, ¿no? Pero marca algo que es importante, es decir, en el versículo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es decir, Mateo está resaltando que es un hombre. Y es así, Jesús estaba manifestado plenamente como hombre. No estamos hablando acá de un suprahumano, ¿no es cierto? Es decir, de alguien, bueno, pero era Jesús, ¿no? No, porque este Jesús, manifestándose plenamente como hombre, estaba cansado y estaba durmiendo, ¿no? No hay otra forma más clara de mostrar a Jesús en su humanidad plena, que es la de un predicador que después de pasar horas hablando y atendiendo a una multitud, está cansado, ¿no es cierto? Esto muestra su humanidad completamente. Y en esa situación de hombre encarnado, ahí Jesús se para, supongo yo que se paró, ¿no? Es decir, se planta y reprende al viento y al mar. Es decir, Jesús manifiesta su autoridad sobre la creación, pero en una situación completamente de sujeción al Padre. Tenemos que entender que Jesús es el creador. Para eso es importante ver Juan capítulo 1, por ejemplo, que dice, en el principio era el Verbo, ahí se refiere a Jesús, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es el creador. Cuando en Juan 1:1 dice en el principio, está haciendo referencia a Génesis, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Porque así empieza justamente el libro de Génesis, en el principio. Era el nombre que también le daban los hebreos al libro, ¿no? O le dan los hebreos al libro, en el principio. El nombre Génesis fue puesto después en la versión griega, ¿no? De las Escrituras. Así que en el principio era una expresión muy importante para cualquiera que conocía el Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios. Ahí entonces nos encontramos con el Padre, que cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos encontramos con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, y nos encontramos con Jesucristo antes de encarnarse, cuando dice, y dijo Dios. Es decir, es la palabra de Dios, el verbo, la palabra de Dios que creó todas las cosas, ¿no? Y la palabra de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Que es la luz que ven nuestros ojos, pero Jesucristo es la luz del mundo, es aquella otra luz celestial que no fue creada, porque Jesús es la palabra. Jesús es ese verbo, es la palabra, y Jesús es el creador de todas las cosas, nos dice entonces en Juan 1,
no solamente ese versículo, ¿no es cierto?, pero para citar algo. Entonces, ahora Jesús, como ese maravilloso pasaje de Filipenses capítulo 2, que ya hemos leído otras veces, tanto me agrada, me gusta, este cántico de Filipenses 2, que dice: haya pues, en versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos muestra que Jesús, estando en ese estado de gloria, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Entonces, en esa situación de humanidad plena, sin hacer uso de sus derechos de Dios, humanidad plena, sujeto en todo al Padre, ahora está cansado de trabajo y duerme. Pero también, cuando lo despiertan, Jesús tiene autoridad y manifiesta esa autoridad sobre la creación. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque entonces decimos, bueno, pero era Jesús, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y tiene que ver mucho con nosotros, porque a nosotros nos cabe lo que Jesús les dijo a los discípulos en el versículo 40, cuando les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están así asustados? ¿No tenéis fe? Es decir, con esto lo que les está diciendo es: ¿para qué me despertaron? Podrían haberlo hecho ustedes. Jesús estaba manifestando su autoridad sobre la creación, pero al mismo tiempo los estaba entrenando en el hecho de que ellos mismos podían ejercer esa autoridad sobre la creación. Los estaba llevando a lo que iba a ser el trabajo que iban a tener el resto de sus vidas. Dar testimonio de Jesucristo implicaba manifestar esta autoridad sobre la creación. Entonces, ¿tenemos autoridad sobre la creación? Sí, tenemos autoridad sobre la creación, pero no somos magos, ¿no? Simón el mago es aquel que en Samaria había creído junto con otros después de la predicación de Felipe, uno de los diáconos que terminó siendo evangelista. Y cuando los apóstoles llegaron ahí y comenzaron a orar por las personas que habían creído y recibían el Espíritu Santo, no sabemos con qué manifestación, pero algo realmente llamativo, Simón entonces quiso comprar ese poder. Y obviamente Simón lo que quería era hacerse ver con las demostraciones de poder, como lo había venido haciendo por las artes mágicas engañosas que usaba hasta ese momento. Entonces los discípulos lo reprendieron, ¿no? Y les dice: perezca, ¿no? Bueno, tu dinero junto con vos, ¿no es cierto? Y tuvo miedo realmente Simón, así que pidió perdón y pidió que orasen por él. Hay muchos que pretenden tener autoridad sobre la creación al estilo de Simón el mago, para hacer alarde de poder, para hacer alarde de que sí, yo soy, ¿no? Entonces, esa es la idea de la autoridad que Dios confiere a sus discípulos, no solamente a los apóstoles, sobre la creación. No es esa la idea. Ese pasaje de Hechos, en donde Felipe le predica a Samaria, termina de una forma, Hechos capítulo 8, muy llamativa, que cuando dice, después de predicarle al eunuco, es decir, al etíope, al africano de Candace, dice en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto
y pasando anunciaba el Evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, hubo acá una desaparición de Felipe física y una transposición del lugar sin caminar a una distancia importante, ¿no es cierto? Entonces, Jesús da a sus discípulos, no solamente a los apóstoles, en este caso era Felipe, un evangelista, autoridad sobre la creación, pero para predicar el Evangelio. Nos encontramos también en el libro de Hechos con un relato importante, ¿no es cierto?, que es el caso de Pablo. Son muchos pasajes, así que solamente los voy a ir mencionando. El apóstol Pablo había recibido orden directamente de Jesús, que le había dado Jesús orden al apóstol Pablo de que tenía que dar testimonio en Roma. También sabía, por la profecía de Ágabo, y porque el Espíritu por diferentes formas le mostraba que él iba a llegar a Jerusalén e iba a quedar preso. Así que sabía claramente que él debía ir a Jerusalén, sabiendo que ahí iba a quedar preso, pero que no iba a perder la vida, porque él tenía que aprovechar esa situación para llegar a Roma y dar testimonio al César, a dar testimonio en Roma, no solamente al César. Entonces, Pablo, el apóstol, llega a Jerusalén, es tomado preso, lo tienen preso ahí en Jerusalén, los judíos juramentan dar muerte al apóstol Pablo, y entonces, enterándose de esto, como era ciudadano romano, las autoridades lo trasladan a Cesarea de Filipo. Ahí en Cesarea de Filipo, Pablo pasa bastante tiempo. Es ahí justamente donde su compañero Lucas pudo haber recabado toda la información que terminó siendo el contenido del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es decir, los dos tratados dirigidos después a Teófilo. Pero seguramente el apóstol Pablo era visitado por muchas personas de la iglesia de Jerusalén, muchos hermanos, ¿no? Incluso los apóstoles. Así que Lucas tenía la oportunidad de tomar información de todos los que visitaban al apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo estuvo mucho tiempo ahí, nos relata con precisión, yo ahora no recuerdo, pero creo que fue un año, preso en Cesarea de Filipo, e incluso le da testimonio a Herodes, ¿no? y tiene la posibilidad de dar testimonio a autoridades del Imperio Romano. Pero en un momento apela al César, un derecho que tenía todo ciudadano romano de llegar a tener un juicio directamente con el César. Como había apelado al César, iba a ir al César, ya estaba. No veían motivo para condenarlo, pero él había apelado al César, así que lo mandaron a Roma. El apóstol Pablo sabía que tenía que ir a Roma, así que no era un problema legal, no era la libertad lo que estaba buscando, sino cumplir lo que Jesús le había encomendado. Salen entonces en una embarcación para Roma, y cuando llegan a la isla de Creta, el apóstol Pablo, conociendo el mar Mediterráneo, y que no era el mar de Galilea, una extensión mucho más grande de mar, mar de verdad, con grandes tormentas, pero conociendo el mar de Galilea, el mar Mediterráneo, les dice que no era conveniente salir, porque iba a haber perjuicios, es decir, iba a haber pérdida, ¿no? De cualquier manera salieron y salieron navegando a sotavento, es decir, navegando en zigzag para luchar contra ese fuerte viento que era típico de esa zona, ¿no? O que son típicos de esa zona.
hasta que la embarcación peligra. Empiezan a deshacerse de los víveres y de las cosas para aliviar, y el apóstol Pablo les dice que estén tranquilos porque el Señor le había hablado de que no iba a haber pérdida de ningún tipo de vidas en esa embarcación. Pero de cualquier manera el barco se hundió. Se hundió el barco y las personas cayeron, ¿no es cierto? Entonces ahí había presos y había que justamente los soldados pretendían matar a los presos para que no se escapen, ¿no es cierto? Pero ahí también se cumplió la palabra de que ninguno de los presos fueron muertos. Llegaron a la isla de Malta, sí, de esa manera, y ninguno había muerto como el apóstol Pablo lo había anunciado, lo había dicho por palabras del Señor. Así que el apóstol Pablo ahí no se pudo librar de la tormenta, pero tenía un propósito. Y el propósito era que el apóstol Pablo llegara a la isla de Malta. Ahí cuando se fueron a calentar al fuego, aparece entonces una serpiente que lo pica al apóstol Pablo, y ahí sí se manifiesta la autoridad de los hijos de Dios sobre la creación, en que la serpiente lo mordió, lo envenenó, vamos a decir así, ¿no? Pero no le hizo nada. Y eso fue muy llamativo para los habitantes de la isla de Malta, de tal manera que pensaban que era un dios. Así que todo eso le dio una gran oportunidad al apóstol Pablo de predicar el evangelio no solamente a los habitantes de Malta, sino también a los presos y al resto de la tripulación, a los soldados romanos que estaban ahí. Se cumplió el propósito de Dios con una tormenta. Las tormentas no nos tienen que asustar, porque Dios cumple sus propósitos con las tormentas, ¿no? Pero también inevitablemente su palabra, lo que Él anuncia, lo que Él dice, se va a cumplir. Pablo definitivamente llegó a Roma, y el libro de Hechos nos relata que Pablo estaba preso en una casa y daba testimonio, predicaba el Evangelio, anunciaba el Evangelio con total libertad. No nos dice más la Biblia, pero podemos suponer por la tradición que Pablo llegó a apelar al César, o sea, llegó a esa apelación que había hecho al César, a hablar con el César, y según la tradición fue muerto, ¿no? Sufrió el martirio. Ahora, decimos, ¿qué pasa? ¿No resultó? Sí, el propósito de Dios se cumple. Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir. En este caso, el propósito era que Jesús y los discípulos pasaran a Gadara, a esa región, ¿no? No importa lo que iba a pasar en el medio, pero el propósito se iba a cumplir. Ahora, la tormenta en ese momento tenía un fin educativo para los discípulos. Y ahí sí podemos pensar en nuestras tormentas, o podemos pensar en todas las situaciones, ¿no? Es un fin educativo, es decir, nos está entrenando el Señor. O para que veamos que tenemos autoridad sobre la creación, o para que veamos que, en definitiva, el propósito de Dios se va a cumplir. En este caso, los discípulos necesitaban entender que ellos también tenían autoridad sobre la creación. Hay otro pasaje que nos muestra este hecho de la autoridad sobre la creación en Marcos 11, Marcos 11, donde está el relato de la maldición de la higuera. Marcos 11, versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el versículo 20 sigue: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no os perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, acá estamos viendo otro relato, que lo vamos a estudiar en su debido momento, pero en donde nos muestra cómo Jesús estaba aprovechando esa situación, que también era didáctica, para enseñarles a los discípulos que tenían autoridad sobre la creación. Si les dicen un monte, pásate al mar, así va a ser. Es decir, obviamente, no es para que caprichosamente nosotros andemos moviendo montañas de su lugar, ¿no? No es esa la idea. No es que nos hagamos los magos, sino es una expresión para mostrarnos que tenemos autoridad sobre la creación, porque, como dice en Mateo capítulo 28, el Señor Jesús resucitado le dice a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Es decir, la tarea no es mostrar que tenemos autoridad sobre la creación, sino la tarea es anunciar el Evangelio. Y en ese anunciar el Evangelio se van a dar muchas situaciones en donde se van a repetir casos en donde nos vamos a encontrar como los discípulos, asustados por circunstancias que tienen que ver con la creación, y nosotros podemos ejercer esa autoridad. Yo creo que esto que nos muestra el pasaje es mucho más importante que solucionar un problema temporal. Tenemos una tarea, una misión y una autoridad dada por Jesucristo. Esto es mucho más importante que el problema temporal que nosotros vamos a estar viviendo, como los discípulos, esa tormenta. Porque sea lo que sea que pase, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, se va a cumplir igual. Entonces, nosotros sabemos que vamos a pasar muchas circunstancias, muchos problemas, pero de cualquier manera la palabra del Señor se va a cumplir, y ahí es donde estamos nosotros afirmados. No en que no vamos a tener tribulaciones, no en que no vamos a tener problemas, no en que no vamos a tener necesidades. Todo lo contrario, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces este pasaje nos saca de la posición inclinados hacia nuestro propio ombligo, ¿no? Nos saca de esa posición y nos lleva a levantar la mirada, como dice en Juan capítulo 4, y mirar los campos que ya están listos para la cosecha. Es decir, nosotros estamos en esa condición de poder ejercer ese ministerio de llevar el Evangelio sin importar las tormentas que se van a dar en el camino, como le pasó al apóstol Pablo. Entonces, la palabra en todo su esplendor nos revela, nos muestra qué ministerio y qué contenido también tan grande tiene la palabra, qué ministerio nos ha dado tan grande a nosotros, ¿no? Así que en este relato vemos a Jesús reprendiendo al viento y al mar. No es que está reprendiendo a Satanás, después lo va a hacer, ¿no? Pero en este caso está reprendiendo el viento y el mar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones a la intemperie, llevando adelante el anuncio del Evangelio, ¿no? Y con situaciones que son contrarias a esa actividad? Pero podemos ejercer autoridad sobre el viento, sobre la lluvia,
la predicación del Evangelio continúa, ¿no? Y así hay tantos testimonios de misioneros y personas que han ido en situaciones de total inseguridad, donde dependen solamente del Señor por las inclemencias del tiempo, y los testimonios en donde Dios manifiesta su poder a través de sus hijos. ¿Cuántos testimonios de misioneros que relatan cosas similares a la que leímos recién de Felipe, ¿no? En donde dan testimonio de que parecían invisibles al resto de la gente, ¿no es cierto?, porque estaban en peligros. ¿Cuántos testimonios así nos encontramos de aquellos que van en lugares inhóspitos y llevan el Evangelio, el testimonio de Jesucristo, ¿no es cierto? Esa es la manifestación clara de este pasaje. Así que hay cosas que nosotros no las vamos a experimentar en la comodidad de nuestra vida centrada en nosotros mismos. No las vamos a experimentar. Solamente las vamos a experimentar cuando demos un paso de decisión a dar testimonio de Jesucristo. Esta autoridad no es para caprichosamente ejercerla sobre mí, para mi propio beneficio, sino que está dada exclusivamente para aquellos que están dispuestos a llevar el Evangelio a otras personas. Grandes cosas, maravillas, tiene el Señor preparada para todo aquel que cree en Él y aquel que lleva el Evangelio, ¿no? Así que, bueno, este es el relato de Marcos, y nos encontramos en el Evangelio de Lucas, en capítulo 8, donde sigue ese mismo contenido, sin alterar prácticamente nada, donde marca también, en el versículo 22, que Jesús dijo, pasemos al otro lado, cosa que Mateo no lo hace, ¿no? Y Lucas enfatiza esto que es la palabra de Jesús, ¿no? Enfatiza que la tempestad era una tempestad de viento, él también, ¿no? La expresión de Jesús a los discípulos, ¿no? Que les dice, ¿dónde está vuestra fe? Esta es la forma más clara en donde Jesús, a través del Evangelio de Lucas, está mostrando a los discípulos que ellos tenían autoridad para hacer esto. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Tenían autoridad para reprender al viento o tenían la tranquilidad, la disposición, la capacidad de tener la tranquilidad de enfrentar todo ese problema con toda la energía que hacía falta, pero con la certeza de que al otro lado iban a llegar, no iban a morir? ¿Cómo podés aplicar esto en tu vida? Entonces, certeza de que Jesús cumple sus promesas, de que todo lo que Él dijo va a ser real, de que lo que te prometió específicamente a vos, Él lo va a cumplir, y certeza de que tenés una tarea, una misión, te encomendó algo el Señor, que es predicar el Evangelio, anunciarlo, y está todos los recursos del cielo a disposición para que vos lo hagas. No lo vas a poder experimentar entonces hasta que te dispongas a usar esos recursos para predicar, anunciar el Evangelio y dar testimonio. Hoy estás en tu casa. Si seguís limitado a la cuarentena, estás en tu casa. Pero así como usamos todos estos medios para comunicarnos con tantas personas y disponer de tanta información, también disponemos de este medio para comunicar, dar a conocer el Evangelio a otros. Así que
esa tarea no está limitada. Tenés acceso a un montón de medios de comunicación para dar a conocer el mensaje de Jesucristo, dar a conocer el Evangelio poderoso de salvación. Así que te animo a que no estés asustado por las inclemencias del tiempo, por las circunstancias. No estés asustado, no tengas miedo. Tenés fe, ejerce esa fe en tu situación particular, pero da un paso más allá que el simple bienestar. Un paso más allá, que es empezar a llevar el Evangelio a otros, aunque eso te resulte en ciertas incomodidades, pero vas a disfrutar de ver cómo la palabra de Dios se cumple en tu vida. Bueno, acá vamos a parar hoy y el próximo domingo vamos a continuar entonces con el capítulo 5 de Marcos y los pasajes paralelos en Lucas y Mateo. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.